Lo acompañé a Félix durante 5 años en su emprendimiento, presenciando cómo él creció desde tener nada hasta convertirse en el presidente de la familia Félix. Sin embargo, todo lo que obtuve fue que él dijera, retrasemos nuestro matrimonio por ahora. Actualmente quiero centrarme en mi carrera. Respeto su decisión y me fui en silencio a casa para citas a ciegas. No fue hasta que me casé con otra persona que él se acordó de venir a verme y cuestionarme. Natalie, ¿por qué no me dijiste que te casaste? ¿No dijiste que me gustabas? Saqué mi muñeca de su fuerte agarre y dije con desgana, tú tampoco me dijiste cuando estabas besando apasionadamente a otra persona en el bar. Félix, entre nosotros ha terminado. Yo, Natalie, no tengo que estar contigo. Lo acompañé a Félix durante 5 años en su emprendimiento, viéndolo ascender desde ser pobre hasta convertirse en el presidente de la familia Félix. Antes, vivíamos en una casa alquilada que se filtraba cuando llovía. También tomábamos el autobús 1 hora antes todos los días solo para ahorrar unos dólares más. Varias veces, tuvo hemorragia gástrica por beber durante los eventos empresariales. Fui a recogerlo a medianoche y casi fui asaltada por unos hooligans. En aquel momento, la gente a mi alrededor decía, Natalie, ¿qué ves en él? Excepto por ser un poco guapo, no sirve para nada. No tiene nada. Solo tú te fijarías en él. Después, Félix pasó 5 años estableciendo su propia empresa y también logró un firme asentamiento en la ciudad capital. De repente, se convirtió en un soltero codiciado y muy elegible para casarse. Luego dijeron, Natalie, tienes muy buen gusto. ¿Cómo pudiste adivinar en aquel entonces que Félix tenía el potencial para convertirse en presidente? Una compañera de clase me dio un codazo y bromeó. ¿Crees que si hubiera aprovechado la oportunidad en aquel entonces, también podría haber sido la señora Félix como tú? La miré con indiferencia y me burlé de mí misma. No lo sé. Quizás. Porque todavía no me había convertido en la señora Félix. De hecho, excepto por unos pocos compañeros de clase que conocía, pocas personas sabían que Félix y yo teníamos una relación amorosa. La gente de la empresa pensaba que yo era su empleada y él mi jefe. Mientras me miraban, también había cierta desaprobación en sus ojos. Natalie, deberías casarte antes con tu presidente Félix. Un hombre como él es muy popular por ahí. ¿No sabes? Félix es ahora el soltero más rico reportado por las noticias financieras en la ciudad capital. No sé cuántas personas quieren casarse con él. Como dice el refrán, la ventaja de estar en una posición de proximidad es que da una oportunidad temprana. Ustedes dos viven juntos todos los días. ¿No han discutido cuándo casarse? El matrimonio. Lo había imaginado antes, pero ahora no estoy segura ya. Félix seguía siendo tan amable conmigo como antes, cumpliendo todos mis pedidos. Volvía a casa a tiempo todos los días y también se tomaba el tiempo para informarme de su paradero cuando estaba de viaje de negocios. Excepto por no hacer pública nuestra relación, hacía todo por mí. Después de la reunión de excompañeros de clase, volví a casa. En aquel momento, Félix aún no había regresado. Mirando la lujosa villa, no pude evitar sentir un poco de vacío. Aquí había camas y sofás suaves, ya no eran las duras tablas de la cama de antes. El salón también era extremadamente espacioso. Ya no era como antes, cuando podía patear el mueble solo estirando la pierna. No sabía cuántas pulgadas tenía la TV ni cuánto costaba el proyector. Solo tendría que echarme en la cama y podía buscar lo que quería ver.
Todo parecía perfecto. Pensé que sería una buena elección si pudiera vivir aquí con Félix todo el tiempo. Si no hubieran sido las llamadas presionantes de mi familia sobre el matrimonio, quizás me hubiera sumergido en esta fantasía todo el tiempo. Volviendo a la realidad, resultó que Félix y yo aún no nos habíamos casado. Dijo que se casaría conmigo después de que la empresa se estabilizara. Ahora la empresa estaba floreciendo. ¿Hasta qué punto quería que estuviera estable? ¿Venía pronto? ¿Debía esperar un poco más? Solo esperar un poco más. Pensando así, me dormí en el sofá. No sé cuánto dormí hasta que una voz suave me despertó. Natalie, ¿por qué no regresas a tu habitación para dormir? Abrí los ojos confusamente y vi que era Félix. ¿Has regresado? Sí. Me tiró hacia sus brazos y me dio unas palmadas suaves en la espalda como para acariciar a un niño. ¿Has esperado mucho? Duerme antes la próxima vez. No tienes que esperar por mí. ¿Cómo fue la reunión de excompañeros de clase hoy? ¿Estás cansada? Me preguntó. Me lancé a sus brazos, abrazándolo fuertemente por el cuello como si tuviera miedo de que se fuera una vez que lo soltara. Meneé la cabeza y enterré mis lágrimas en su chaqueta oscura, diciendo en voz baja, no estoy cansada. Bueno, si dices que no estás cansada, entonces no lo estás. Sintió mi terquedad y solo rió suavemente. No bebas tanto vino la próxima vez. Vamos a ducharnos y acostarnos temprano. Después de ducharnos, Félix, como de costumbre, me empujó contra el lavabo, bajó la cabeza y estaba a punto de besarme. Pero esta vez giré la cabeza para evitarlo, lo cual nunca había sucedido antes. Se sorprendió un poco y me preguntó con la cabeza baja, ¿qué pasa? ¿Estás cansada? Tampoco esperaba que evitaría su beso, así que solo asentí con sus palabras. Sí, un poco cansada. Entonces no lo hacemos. Dijo. Vamos a acostarnos. Cuando estaba acostada en la noche, sentí que él parecía un poco enojado. Así que quería decir algo para aliviar el ambiente. Félix, dijeron que tenías suerte de tenerte como novio. Lo siento por evitar tu beso hace poco. No importa. Antes de que pudiera terminar de hablar, Félix me tiró hacia sus brazos y me frotó la cabeza suavemente. Me consoló y dijo, Natalie, no te preocupes por lo que dicen. Debe ser mi suerte de tenerte como novia. No sé por qué, pero solo por esas pocas palabras, mi depresión de hoy se esfumó. 5 años de compañía y 7 años de amor me hicieron pensar que Félix podría gustarme. Quizás fue el tiempo quien me dio una ilusión. Aprovechando el buen ambiente de hoy y que él parecía estar de buen humor, pregunté tentativamente, Félix, mi mamá llamó hoy. ¿Qué dijo la tía? Me preguntó casualmente. Ella preguntó cuándo nos casaríamos. Cuando hice esta pregunta, en realidad tenía altas expectativas en mi corazón. Pero Felix estuvo en silencio durante mucho tiempo, tanto que apenas podía mantener la sonrisa en mi cara. Así que tuve que cambiar el tema, pero no te preocupes. Letty told her that you'll be very busy with the company these days and we'll consider it after you're done. Cuando terminé de decir esta frase, sentí claramente que los dedos de Félix que me sujetaban se endurecieron por un momento, como si respirara un suspiro de alivio. Después de a while, dijo, Natalie, sabes que no quiero decir que no quiero casarme contigo, pero... Lo sé, estás busy. I found an excuse for him. Perhaps I was also trying to find an excuse for myself, an excuse that could convince both of us.
Al día siguiente, Félix se fue temprano a la empresa. Yo no estaba ocupada recientemente y estaba descansando en casa, preparando para hacer alguna limpieza. Félix había dicho que podíamos contratar a una limpiadora para hacerlo, pero no estaba acostumbrada a tener extraños caminando por la casa, so I had to do it myself. Cuando estaba lavando la ropa, vi la chaqueta de Félix que usó ayer colgada en el perchero. Normalmente, solo la tomaría y la lavaría a mano directamente, pero esta vez, por alguna razón, la levanté y la oliendo. El aroma de la perfume era muy débil, pero todavía lo olía, y no era el olor de Félix. Resulta que el sexto sentido de la mujer era realmente preciso. Solo recordé por qué evité su beso anoche. Fue por este olor débil que no pertenecía a Im. Y solo había olido este tipo de olor una vez cuando fui a su oficina para buscarlo y pasé por una chica que salía. También conocía a esa chica. Ella era la nueva secretaria de Félix, también un estudiante sobresaliente que acaba de regresar de estudiar en el extranjero. No sería exagerado decir que era elegante y encantadora, llena de vitalidad juvenil y muy capaz. No soy tan rígida como otros que creen que Félix solo podía contratar secretarios varones. Siempre y cuando la otra persona fuera capaz y Félix también valorara su capacidad y fuerza, no importaba si era un hombre o una mujer. No es que no tuviera un sentido de crisis, pero pensé que Félix no haría nada para traicionarme. Además, si realmente tuviera otras ideas, no habría nada que pudiera hacer al respecto. Porque nadie puede retener a una persona cuya corazón no está con ellos. Félix es una persona muy cautelosa. El hecho de que un olor de perfume hubiera quedado en sus ropas indicaba que los dos estaban muy cerca. En efecto, vi una leve marca de labios en el bolsillo del pecho de su traje. ¿Por qué había una marca de labios de otra persona en el bolsillo del pecho de su traje? Había pensado en todo tipo de posibilidades para Félix. Pensé que tal vez fue accidental. 7 años de relación me hicieron reacio a concluir fácilmente que él hubiera hecho algo para traicionarme. Planeé esperar a que volviera por la noche y preguntarle. Al menos debería tener todas las pruebas antes de acusar a alguien, ¿verdad? Me mantuve diciéndome esto. Solo yo sabía que el miedo e inquietud inexplicables ya me estaban helando sin que me diese cuenta. Cuando Félix regresó por la noche, las luces de la habitación estaban apagadas y la habitación estaba oscura. Me encorvé en el sofá y lo vi entrar por la puerta, quitarse los zapatos y ponerse las chanclas en la entrada. Después de cambiar los zapatos, se volvió y me vio sentada en el sofá. Quedó un poco sorprendido. Natalie, ¿todavía no te has ido a la cama? Se acercó a mí con preocupación, mirándome con atención. ¿No dije que no tienes que esperarme? Félix, no te acerques. De repente grité en voz alta. Lo detuve de acercarse más a mí. Pareciendo un poco insatisfecho con mi resistencia, frunció ligeramente el entrecejo y su tono comenzó a demostrar cierta impaciencia. ¿Qué te pasa? Creo que debí de verse muy desordenada en aquel momento, con el pelo revuelto y sin energía en absoluto. Si no hubiera visto la foto que me envió mi colega al mediodía de hoy, quizás no hubiera creído que Félix me traicionaría. En la foto, él y su secretaria se besaban apasionadamente bajo el aliento de los demás. Esa expresión en su rostro realmente me hirió. No creo que él no hubiera sentido nada en absoluto. Irónicamente, todavía tuve que preguntarle con terquedad, ¿realmente solo estabas haciendo horas extras en la empresa anoche? En este momento, todavía no quería admitirlo. Me miró desde arriba con condescendencia mientras yo me comportaba como una persona loca.
¿no ya lo dije? Natalie, ¿no me crees? ¿Crees que debería creerte, Félix? ¿Por qué hay una marca de labios en tus ropas si estabas haciendo horas extras? ¿Por qué fuiste a un club nocturno si estabas haciendo horas extras? ¿Por qué estabas besando a otra persona? Félix, ¿trabajaste horas extras en la cama? Lo insulté. Mis palabras dejaron sin habla a Félix y finalmente se enfureció por vergüenza. Natalie, ¿qué te pasa? Volví anoche. ¿Cómo podría haber dormido con alguien, Else? No hice nada para traicionarte. No seas tan agresiva. ¿No es el beso también traicionarme? Félix, ¿crees que estas cosas son normales? Estaba tan enfadada por sus palabras que me quedé sin voz. En este momento, parecía que de repente perdí toda la fuerza para discutir con él. Había estado caminando demasiado duro todo el tiempo. Desde la universidad, había estado siguiendo sus pasos y apoyando todos sus sueños. Nunca había dicho que estaba cansada. Pensé que siempre y cuando dos personas trabajaran juntos con esfuerzo, todo lo que no teníamos vendría a nosotros y la vida se mejoraría día a día. No es que no hubiera notado su frialdad ocasional y la paciencia que desaparecía gradualmente. Pero todo esto fue vencido por la relación de 7 años, que me hizo perder el pensamiento racional. Cuando dijo que estaba demasiado ocupado para casarse ahora, dije que no importaba y que podíamos tomar nuestro tiempo. Cuando dijo que no podía llevarme a casa porque tenía algo que hacer hoy, dije que estaba bien y que podía tomar un taxi para volver a casa sola. Cuando dijo que yo era realmente una novia calificada, no entendí en aquel momento. ¿No es el estar enamorado suponer ser bueno el uno con el otro? Ahora entiendo que la llamada novia calificada que él mencionó solo era porque era fácil manejarme. Lo siento. Natalie. Tal vez al ver mi desilusión en él, Félix finalmente comenzó a sentir un poco de culpabilidad ahora. Pero créeme, realmente no dormí con ella. Anoche, solo perdí en un juego de verdad o reto con ellos. Fue solo una broma entre todos. Si no te gusta Tiffany, la despediré mañana. No es necesario, lo interrumpí. Félix, rompamos. El engaño nunca es algo en lo que solo una persona es responsable. Si no hubieras tenido esa intención, no la habrías besado, ¿verdad? Sin embargo, Félix de repente se citó y dijo, dije que no me he engañado. ¿Por qué no me crees, Natalie? No puedes tomar una broma como esta. En este momento, me di cuenta de que realmente no lo conocía más. Resultó que en sus ojos, siempre y cuando no hubiera emociones involucradas, podía hacer estas cosas. Sí. Lo miré con una sensación de alivio. Sí, no puedo tomar bromas. Es justo como tú piensas. Yo, Natalie, no puedo tolerar ninguna impureza en una relación. Félix, partamos en buenos términos. Natalie, no te arrepientas, dijo con enfado. Dio un portazo y se fue, dejándome su espalda. De alguna manera, me pareció sentir un poco de alivio. Tal vez siempre debía haber sabido que no podía retenerlo. Siempre hubo una cuerda inquieta entre nosotros. No sabía cuándo se rompería. Debí haber dado cuenta desde el momento en que pospuso nuestra boda que no íbamos a llegar lejos. Solo era cuestión de tiempo antes de que rompiéramos. Ahora finalmente se ha roto. Después de que Félix se fue, le envié un mensaje. Esperaba que pudiera liquidar y transferirme la parte de la propiedad de la empresa que me correspondía. Él fue realmente generoso.
Incluso me dejó esta villa, esperando que no me quedara sin hogar. Sin embargo, no la acepté. Gracias a él, el dinero que había invertido en la empresa a lo largo de los años había ganado bastante. Al menos no me haría parecer tan avergonzada cuando me fuera. Lo que no le dije es que no estaba sin hogar. También tenía un hogar. Solo que había estado persiguiéndolo durante todos estos años que casi había olvidado mi propio hogar. Renuncié a mi trabajo en la empresa. Cuando entregué mi carta de renuncia, él no estaba allí. Al final, le pedí a su secretaria Tiffany que se la pasara por mí. Lógicamente hablando, debería haber odiado a ella y no haber querido verla, pero poco a poco me di cuenta de que todo esto era sin sentido. Félix y yo no nos habíamos casado y nuestra relación nunca se había hecho pública. Solo nuestros compañeros de universidad sabían de ella. La gente en la empresa no sabía de nuestra relación. Todo el mundo pensaba que Félix era un soltero muy elegible. Entonces era comprensible que a alguien le gustara y hasta intentara todo para conquistar su afecto. Estarse en una relación no significa que definitivamente nos casaremos. Él es libre, y no podía atarlo. Cuando entregué mi carta de renuncia, Tiffany me detuvo y me preguntó: «Directora Natalie, disculpe la pregunta. ¿Usted y el presidente están en una relación de novio y novia?» «Ya no», respondí con indiferencia. «Puedes perseguirlo. Ahora es libre». Inmediatamente, una sonrisa apareció en el rostro de Tiffany. Luego, como si se diese cuenta de que estaba exagerando, o tal vez por un poco de conciencia que le quedaba, me miró con expresión de disculpa y dijo: «En realidad, no pasó nada de verdad esa noche. Todo fue solo broma. No llegamos tan lejos. Lo siento mucho por haber causado conflictos entre ustedes dos». ¿La rompimos a ustedes dos por mi culpa? Sí y no. Ella solo fue un detonante, no la razón principal. Los problemas entre Félix y yo se habían acumulado a lo largo de los años. No quería hablar demasiado con ella. Solo le pedí que se acordara de dar la carta de renuncia a Félix. Después de todo, no quería verlo en absoluto ahora. Después de terminar todo, me marché de esta extraña ciudad. En el camino, pensé mucho. Mirando los lugares donde había vivido antes, no pude evitar pensar en mi intención original para volver aquí. No era más que nosotros dos trabajando juntos con esfuerzo para vivir una vida plena. Siempre y cuando nos apoyáramos el uno al otro, los tiempos difíciles pasarían. Siempre y cuando persistiramos, veríamos la luz al final del túnel. Pensé que siempre y cuando nos gustáramos el uno al otro, podríamos resistir los largos años. Pero al final, me di cuenta de que yo era la única que persistía. Yo era la única que seguía persiguiéndolo. Él era la única que no podía resistir las tentaciones de los demás. Me desperté demasiado tarde y poco a poco comprendí la verdad de la vida. Las chicas nunca deben esperar demasiado tiempo por alguien. Cortar las pérdidas a tiempo es la mejor opción. No importa cuán mala sea la vida, no puede ser mucho peor. Siempre se puede superar todo solo. Las heridas siempre sanarán. Volví a mi hogar anterior, la ciudad donde había vivido más de 20 años. Inevitablemente, todavía me encontraría con algunos compañeros de universidad. De vez en cuando, alguien preguntaría: «Natalie, ¿estás de vuelta en casa? ¿Por qué no traes a tu novio? Has estado en una relación durante varios años. ¿Cuándo nos vas a invitar a tu boda?». Había quienes se preocupaban, y por supuesto,
también había quienes se regocijaban. Aún no es el año nuevo de la primavera. ¿Por qué vuelves a casa tan temprano? Recuerdo que trabajabas en la empresa de tu novio. Volver tan temprano no es porque. Sabía lo que querían decir, así que simplemente satisfice su curiosidad y dije con indiferencia: sí, como tú piensas. No somos compatibles y rompimos. Entonces cambiaron de expresión y comenzaron a consolarme. No importa, Natalie. Eres tan hermosa. Puedes encontrar cualquier tipo de novio que desees. El estatus de Félix es demasiado alto. No es adecuado para ti. Un hombre como él no se preocupa por su familia. Se irá tarde o temprano. Te presentaremos a otros mejores. Ese tipo de consuelo era casi como no haber sido consolada en absoluto. Todos pensaban que yo no era lo suficientemente buena para Félix y que era solo cuestión de tiempo antes de que él se fuera. Pensaban que solo al encontrar un novio que tuviera un nivel similar o incluso más bajo que sus hijas, sería adecuado para mi estatus. Todos desean que vivas bien, pero al mismo tiempo, no quieren que vivas demasiado bien, al menos no mejor que ellos. Cada vez que esto sucedía, no tenía más remedio que quedarme en casa y bloquear esas voces. Me quedé en silencio en casa, pensando en mi camino futuro. Debía recaudar dinero para abrir una clase de arte o simplemente ir a trabajar y registrarme todos los días como antes. A lo largo de los años, también había adquirido algo de experiencia, y había cosas que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo para hacerlo. Sentirme lastimera y mostrarme lastimera no me sienta bien. De vez en cuando me aburría, también navegaba por mi teléfono. Al principio, Félix también me contactó. ¿Has tenido suficiente de hacer un escándalo? ¿Cuándo vuelves? Natalie, ¿realmente tienes que cortar todo contacto conmigo para siempre? No hice nada excesivo. ¿No dijiste que querías casarte conmigo? ¿Por qué no me esperaste? Si vuelves ahora, podemos simplemente pretender que nada pasó y estar juntos bien. ¿No está bien? La empresa no está ocupada ahora. Si quieres casarte, podemos casarnos, ¿de acuerdo? Podía enviarme muchos mensajes, pero nunca una vez había pensado en tomar la iniciativa para buscarme. Siempre era yo la que bajaba la cabeza y pedía disculpas primero. Si me extrañas, no encontrarás a nadie más adecuado para ti que yo. Al ver estos mensajes, sin dudarlo, lo bloqueé y lo eliminé. Pensé que siempre y cuando no pensara en ello, no me sentiría triste. De vez en cuando, algunas personas que sabían de nuestra situación también me aconsejaban que pretendiera que nada hubiera pasado y que volviéramos a estar juntos como antes. Esas otras mujeres no pueden compararse con la relación de 7 años que tienes con él. No olvides que él siempre te ha tenido a tu lado en todo momento. Independientemente de cómo se comporte fuera, al menos cuando vuelve a casa, es Félix, y tú eres su esposa, la señora Félix. Sabía que todos esperaban que me reconciliara con Félix, y de vez en cuando también podían pedirme que los ayudara a conseguir un trabajo en la empresa. Todos me estaban presionando, pero no sabían que yo no tenía esa capacidad en absoluto. No sabían que Félix ya había comenzado una nueva relación con su secretaria Tiffany. A veces, realmente admiraba las tácticas de Tiffany. Al menos Félix hizo pública su relación. Todo el mundo en la empresa sabía de su identidad. Antes de eso, Félix me había contactado. Dijo: Natalie, te deseo felicidad. Sabía que eso significaba que estaba terminando nuestra relación. Como había eliminado su WeChat,
me envió un mensaje de texto a mi teléfono móvil. Entonces me di cuenta de que los hábitos son como algo grabado en mis huesos. Resultó que todavía tenía guardado su número de teléfono, e incluso podía recitarlo. No le respondí. En cambio, fui a cambiar mi número de teléfono móvil para cortar todo contacto con él. Cuando estaba usando mi teléfono, accidentalmente hice clic en la noticia sobre él. Al principio no quería hacer clic, pero mi dedo se resbaló y entré. Solo entonces supe que había hecho pública su relación con Tiffany. Más tarde, parecía que todo el mundo ya lo sabía, y dejaron de persuadirme para que me reconciliara con Félix. Mi madre no podía soportar verme en casa todo el tiempo, así que comenzó a organizar citas a ciegas para mí. Temprano en la mañana, antes de que me despertara, me sacó de la cama. Es solo un hombre. No es un gran problema. Si un hombre no se cuida, es como una col roída. Apúrate y levántate y arréglate. Tienes que ir a una cita a ciegas para mí hoy, sin importar lo que suceda. Por temor a que no estuviera dispuesta, me mantuvo lavando el cerebro. Si este no funciona, miramos al siguiente. Yo, tu madre, definitivamente te encontraré a uno súper guapo que te haga feliz. La miré sorprendida. No solía estar bastante satisfecha con Félix. Su actitud cambió realmente rápido. Cuando todos me estaban persuadiendo, solo ella me apoyó y no me convenció para que me reconciliara con Félix. Viendo mi expresión, dijo un poco avergonzada, estaba equivocada antes. Pensé que era una buena persona y esperaba que pudieras retenerlo. Ahora me doy cuenta de que no se puede juzgar a un hombre solo por las primeras impresiones. El que te presento hoy seguramente te satisfará. Si no estás satisfecha, en el futuro no te forzaré más. Puedes hacer lo que quieras, y te apoyaré. Viendo que se aseguraba con tanta confianza, decidí acompañarla esta vez. No quería defraudar su amabilidad. Así que solo apreté los dientes y fui a conocerlo, pensando que solo comería y volvería. Pero me quedé boquiabierta cuando lo vi en la cafetería. Robko, la persona por la que había sentido atracción en la escuela secundaria. Solo que más tarde sucedieron algunas cosas, y perdimos contacto. Pensé que ya había olvidado aquellas cosas del pasado, pero no esperaba que mi corazón todavía sintiera un poco de dolor cuando lo volví a ver. En realidad, debería haber dado cuenta antes. Cuando mi madre se aseguraba con tanta confianza de que esta persona debía ser buena. ¿Por qué no pensé que ella me presentaría a Robko? Porque una vez me acompañó a casa. Es realmente excelente. Tan excelente que todo el mundo le gusta, incluyendo yo en el pasado. Pero ahora, pensando que no podía dejar plantado a alguien, todavía apreté los dientes y me acerqué. Luego me senté frente a él. Tan pronto como Robko me vio, se levantó nervioso y dijo, Natalie, ¿te gustaría tomar? Solo llámame Natalie. Lo interrumpí, y por un momento, el ambiente cayó en silencio. Se sentó frente a mí, y los dos nos quedamos mirándonos sin decir nada. Finalmente, pidió una taza de café que solía gustarme y me la pasó. La tomé y estaba a punto de beberla de un trago, pero él me sujetó suavemente la mano y dijo en voz baja, «Está caliente». «Espera un momento». Sus ojos estaban un poco rojos porque había estado demasiado nervioso justo ahora. Él pensó que realmente bebía este café muy caliente de un solo trago. Sin embargo, no esperó que todavía bebiera obstinadamente sin mostrar ninguna expresión. Porque él no sabía que el café ya no estaba caliente.
desde que se fue en el pasado, venía a esta cafetería y me quedaba sentada aquí todo el día, todos los días. La primera vez que vine sola, estaba de mal humor y estaba en un aturdimiento. Accidentalmente tomé un sorbo de café muy caliente y me sofocé, haciéndome sentir amargura en la garganta. Era realmente amargo, y era tanto amargo como caro. En aquel momento, realmente no entendía por qué Robko le gustaba esta cosa. Con el paso del tiempo, los empleados de la cafetería me conocieron bien y, por costumbre, me servían café tibio y listo para beber enseguida. En aquel entonces, siempre me preguntaban, ¿el que solía tomar café contigo no viene hoy? Sonreí amargamente y dije, no vendrá. Él se fue al extranjero a estudiar con su enamorada. No me atrevía a decir esta última frase. Era tan vergonzoso. De alguna manera, siempre me pareció que tuve mala suerte. O bien me encontré con un tipo de basura como Félix, o con un mentiroso elegante como Robko. Él claramente tenía a alguien que le gustaba, pero nunca me lo dijo. En realidad, no me gusta el café, ni me gusta acompañar a alguien durante los tiempos difíciles sin que mi identidad sea conocida públicamente durante 7 años. Simplemente, las personas a las que amé de todo corazón no parecían quererme. Todos ellos estaban muy ocupados en socializar, ocupados en correr hacia otras personas. Quizás hacía mucho tiempo que no bebía café. La amargura del café se extendió por mi boca, haciéndome contener las lágrimas. Inconscientemente, las lágrimas cayeron sobre la mesa. Natalie, ¿estás bien? Robko se sorprendió y rápidamente sacó un pañuelo para secarme la cara, pero me aparté. Me di cuenta y tomé algunos pañuelos de la mesa y me limpié la cara sin cuidado. Estoy bien. Tal vez el café es demasiado amargo. Su mano, que estaba a punto de secarme las lágrimas, se quedó congelada en el aire. Al oír lo que dije, rápidamente pidió al camarero que viniera y le pidió que me agregara un poco de azúcar. Pero ya no quería beberlo. Me levanté y dije, hace mucho tiempo que no nos vemos. Permíteme invitarte a esta taza de café hoy. Tengo algo que hacer y necesito marcharme primero. Me marché tan apresuradamente que no tuve tiempo para prestar atención a dónde iba. Cuando salía de la cafetería, me chocé con el marco de la puerta, y la tristeza en mi corazón aumentó un poco más. Parecía que siempre tuve todo tipo de accidentes frente a ellos. Robko me siguió corriendo todo el camino. Con una mano, me agarró firmemente por la muñeca desde atrás. Natalie, no te vayas. Déjame echar un vistazo. Su alta estatura se interpuso frente a mí, bloqueando mi camino. No pude resistirle, así que tuve que levantar la vista hacia él y decir, Robko, eres tan molesto. No me bloquees el camino. ¿Duele? ¿Qué quieres decir con duele o no? Aquí. Sus dedos delgados acariciaron suavemente mi frente, y la ansiedad y preocupación en sus ojos no se podían ocultar. ¿Duele? Mirándolo así, la terquedad en mis huesos desapareció repentinamente. Recordé aquella noche hace muchos años cuando fui intimidada y encerrada en la azotea del edificio de clases. Ese día llovía torrencialmente. Golpeé la puerta durante mucho tiempo, pero nadie respondió. Las astillas de la puerta me raspaban los dedos. La sangre fluía por mi palma hacia mi manga y finalmente se lavó hacia el suelo por la lluvia. En aquel momento, la sangre me hizo ver rojo, y un pensamiento se repetía locamente en mi mente. Sentía que estaba teniendo alucinaciones, y esa voz me decía constantemente, Natalie, salta de aquí,
y entonces ya no sentirás dolor. No habrá compañeras de clase que te hayan dado una bofetada en el baño, no habrá chicos que hayan escondido hámsters en tu cajón, y no habrá maestros que no sepan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Ese día, cuando me di cuenta de que había sido impulsada por esa voz y estaba a punto de pisar el borde de la azotea, la puerta fue pateada abierta por Rocco. El joven estaba empapado de pies a cabeza. Había perdido por completo su habitual elegancia y solo tenía un aspecto desordenado y sus ojos estaban rojos de ansiedad. Natalie, baja. Ya no me quieres. Esa voz era como una hermosa ilusión, bloqueando los rumores aterradores y disipando la niebla en mi mente. Me hizo apartar todos mis pensamientos oscuros y caminar hacia él paso a paso involuntariamente. En mi memoria, él era el único que siempre había hecho todo lo posible por ser amable conmigo. Sabía que me estaba siendo intimidada, así que incluso me acompañaba en secreto cuando iba al baño. Ya no tenía miedo de caminar sola de camino a casa de la escuela porque él me acompañaba a casa. Siempre cuidaba de mi inferioridad, sensibilidad y extremismo sin dejar rastro. Él era mi primer amor y también algo que no podía tocar. El hecho de que me hubieran encerrado en la azotea no tenía nada que ver con él, pero me pidió disculpas muchas veces. Lo siento. Llegué tarde. Si hubiera llegado un poco antes, no habrías. Las voces de entonces y ahora, cuando nos volvimos a encontrar después de una larga separación, se superpusieron. Me abrazó con fuerza, haciéndome sentir que no podía respirar. Sus lágrimas cayeron sobre mi cuello, sintiéndome frío. Quería apartarlo, pero perdí la fuerza. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente se calmó. Dije en el momento oportuno, Rocco, quiero irme a casa. Rápidamente bajó la cabeza, se secó las lágrimas. De acuerdo, te llevo a casa. En el coche, no dijimos nada durante todo el trayecto hasta que me dejó en la planta baja de mi casa. Tiré de la puerta del coche, lista para bajar, pero encontré que estaba cerrada y no se podía abrir. Volví la cabeza con confusión y lo miré. Rocco, abre la puerta, ¿de acuerdo? Sus dedos delgados descansaban en el volante, y me miró con ternura y afecto. Natalie, ¿todavía hay una oportunidad para nosotros? ¿Una oportunidad? No había. El pasado se había ido como el humo. Ahora ya no soy la persona que necesitaba ser salvada por alguien en el pasado. Fue tú quien me rechazó primero. Ahora vienes a preguntarme cómo está todo. Pensando en lo amable que solía ser conmigo, todavía no me atreví a decirle palabras duras. Ya no somos compatibles. La antigua Natalie se ha ido. Con un clic, la puerta del coche se abrió. Rocco salió por el otro lado. Se puso un paraguas sobre mi cabeza. Entonces, ¿puedo acompañarte a casa una última vez? Miré con desesperación el paraguas sobre mi cabeza. Como ya estás aquí, no hay necesidad de decir más. La última vez, vayamos. Mis pies pisaron la nieve, dejando una larga estela de huellas, al igual que nosotros hace muchos años. Todo había cambiado, pero al mismo tiempo parecía que nada había cambiado. Pensé que eso era el final. Al día siguiente, cuando me levanté y vi a Rocco sentado en la sala de mi casa haciendo empanadas con mi mamá, me quedé boquiabierta. ¿Por qué estás aquí? Me acerqué y miré las formas torcidas de las empanadas en el plato. No pude soportar mirarlas directamente. Esto es lo que se llama empanadas, ¿eh? La cara de Rocco se volvió roja de inmediato, y sus orejas también se pusieron coloradas. Natalie, definitivamente podré hacerlas mejor si sigo aprendiendo.
No quería desanimarlo, pero no pude evitar decir, Rocco, no podrás aprender. Simplemente no eres el tipo de persona que puede hacer este tipo de cosa. Mi mamá me miró con descontento. Es el año nuevo de la primavera. ¿Por qué estás intimidando a Rocco? Luego estaba completamente encantada con Rocco. Mamá simplemente no puede reprenderlo solo de mirar su cara. Al oír esto, la cara de Rocco se volvió aún más roja. No dijo nada, pero después de que mi mamá le recordó, realmente intentó hacer las empanadas mejor. Sonreí y dije, Rocco, estas empanadas que estás haciendo ahora se ven mucho mejor. No esperaba que pudiera aprender tan rápido. También olvidé que había aprendido esto antes. Las hizo para Claire. Al oír mi elogio, Rocco pareció sentir que estaba alentado y su cara estaba llena de confianza. Luego, como si se diera cuenta de algo, levantó la vista hacia mí, Natalie, yo. Bueno, primero voy a lavarme. No queriendo escuchar sus explicaciones innecesarias, me sentí tan avergonzada que me apresuré a entrar en la habitación para lavarme. Demasiada gente me había pedido disculpas, así que no quería recordar aquellos eventos del pasado. Mientras me lavaba, miré hacia el espejo y me di cuenta de que mis ojos se habían vuelto rojos sin que me diera cuenta. Natalie, eres tan inútil. Es solo un secreto enamoramiento de hace unos años. No es nada importante. Bajé la cabeza y rocié al azar un poco de agua en mi cara, tratando de hacer que esta sensación de tristeza se disipara un poco más. Después de un rato, salí de la habitación. Mi mamá ya estaba cocinando las empanadas. Rocco estaba jugando al ajedrez chino con mi papá. Al verme, rápidamente se levantó para buscar las empanadas que acababa de hacer. Mi mamá también me bromeó. Acababa de pedirle a Rocco que probara las empanadas que hizo él mismo, pero él se negó. Dijo que esperaría a que saliera si viera su habilidad. Rocco se rascó la cara con timidez y extendió la mano para tirarme hacia él. Natalie, ¿cómo saben? Viendo que no decía nada por un momento, rápidamente dijo, si no te gustan las que hice, todavía hay algunas hechas por la tía. Voy a traerlas para ti. No molestes. Lo interrumpí, solo estás. Para mí, todas saben igual. El aire se volvió un poco más tranquilo. Bajo sus ojos silenciosos y atentos, apreté los dientes y comí las empanadas. Se empeñó en competir con mi mamá para lavar los platos, ganando otra ola de favor de mi mamá, de modo que cuando se iba, mi mamá incluso me pidió que lo acompañara. No habíamos estado en contacto durante 7 años, y ahora teníamos aún menos temas para hablar. Cuando lo acompañé al estacionamiento, finalmente me lancé a poner fin al pasado, Rocco. Mirando su espalda, hice una pausa. No vengas a mi casa nunca más. Ya no estamos en una relación en la que podamos charlar con frecuencia. Natalie, solo quiero estar a tu lado. No importa con qué identidad. Yo. Escúchame. Lo interrumpí, Rocco, estoy realmente agradecida por tu ayuda en el pasado. Gracias a ti, pude salir de aquellas situaciones en las que me intimidaban en el pasado. Gracias a ti, me hice fuerte y valiente y empecé una nueva vida. Alguna vez también pensé que estaríamos juntos para siempre, pero tú rechazaste mi confesión. Sé que fue solo mi fantasía, así que la he dejado atrás. En aquel entonces, no me dijiste que la persona que te gustaba era Claire. Para ser honesta, te culpé, pero ahora no importa. He dejado el pasado atrás y he comenzado de nuevo con otra persona.
Aunque el resultado no fue bueno, creo que ya lo sabes. De lo contrario, no habrías vuelto a conocerme en una cita a ciegas. Pero esto no es una razón para que creas que puedes acercarte a mí de nuevo. Ya no soy la persona que necesitaba tu protección en todos lados en el pasado, así que también debes ir y perseguir tu propia vida. No te preocupes más por mí. Las copas de nieve caían una tras otra sobre nuestras cabezas, empañando nuestra visión. Al igual que en el invierno hace 7 años, el día en que le confesé mi amor, vi que cogió la bufanda que tejió para él y se la puso al cuello a Claire. Claire era la chica más bonita de su clase y también la secretaria de estudios con excelentes notas. Ella pensó que la bufanda fue tejida por Rocco cuando se la puso. Rocco sonrió con timidez. Fue tejida por mi hermana. Ella es realmente buena en eso. Me alegra que te guste. Ese día, me di cuenta de que en sus ojos era como una hermana menor que necesitaba ser cuidada. Claire me vio parada en la esquina y mostró una sonrisa triunfante, como si estuviera diciendo, mira, la persona que quieres es mía. Rocco miró las flores en mi mano y se mostró un poco perplejo. Me acarició suavemente y dijo, mira mi memoria. Entonces hoy es el día de San Valentín. Nuestra Natalie también tiene a alguien que le gusta. Dime quién es. Miré sus manos vacías y fingí indiferencia mientras le entregaba las flores. No es nadie. Como no has preparado ninguna flor para tu confesión, lo cual parece un poco flojo, te daré estas. Vi un destello de pánico en sus ojos. Al final, tomó las flores en silencio. Gracias, dijo. Incluso ahora, cuando lo pienso, todavía me siento lástima de mí misma. Debido a este incidente, nunca más me enamoraría de Rocco, por mucho que hubiera sido amable conmigo antes. Al oírme contar una serie de eventos del pasado sin parar, la luz en los ojos de Rocco se fue apagando gradualmente. Lo siento, Natalie. No lo hice a propósito. Realmente lo siento. En realidad, no. Tosió violentamente, la mano que sostenía la puerta del coche tembló ligeramente, sus pasos se tambalearon y se apoyó en la puerta del coche, tosiendo sin control. La sangre de su boca se derramó en el suelo, manchando de rojo la nieve blanca. Me sorprendió su repentina condición y me apresuré a agacharme para preguntarle qué le pasaba. Claire apareció detrás de mí en algún momento y me entregó una botella de medicamentos. Este es el medicamento que siempre lleva consigo. Hoy no lo trajo, así que se lo traje yo. Sin pensar demasiado, inmediatamente la abrí y le di el medicamento a Rocco. Viendo que su condición se había aliviado, le devolví la botella de medicamentos a Claire. Ahora cuídate de él. Si pasa algo, llévale al hospital. No me molestes nunca más. Después de decir eso, no me atreví a mirar a Rocco de nuevo por miedo a que se me ablandara el corazón. Me marché rápidamente y volví corriendo a casa. Debido a mi advertencia, Rocco no vino a buscarme más tarde. Solo envió mensajes de disculpa a tiempo todos los días. Al principio, los leía, pero más tarde ni siquiera me molestaba en mirarlos. Finalmente, después de pensar al respecto, le respondí con un mensaje: fue Claire quien estuvo a tu lado durante los últimos 7 años, no yo. Cuida a la persona que tienes delante. No vuelvas a buscarme. Bloquearon su número y no me importó lo que me envió después. No fue hasta que Claire consiguió de alguna manera mi número de teléfono y me preguntó si podía ir al hospital. Ella dijo que Rocco se había negado al tratamiento del médico. Solo entonces supe que estaba enfermo,
gravemente enfermo. Claire y yo esperamos juntos fuera de la unidad de cuidados intensivos de Rocco. Ella me contó muchas cosas. Dijo que se casó hace 3 años, pero el novio no fue Rocco sino alguien más. Me contó la verdad sobre lo que pasó hace 7 años. Rocco no se fue al extranjero a estudiar con ella sino a buscar tratamiento médico. Dijo que en el primer año de secundaria, Rocco fue diagnosticado con cáncer. Como no quería que me preocupara, fingió confesar su amor a ella en el día de San Valentín, solo para que yo lo viera y me hiciera pensar que le gustaba a Claire. Ese día, Claire me mostró deliberadamente su aspecto confiado hacia Rocco para que yo lo creyera. Al oír estas cosas, me sentí absurda y al mismo tiempo no sabía cómo enfrentarme a Rocco y a todo lo que había sucedido. Entonces, cuando se enfermó, lo primero que pensó fue esconderlo de mí en lugar de decírmelo. Eso significa que pensó que no podía enfrentarme a todo con él y que escogió a ti en lugar de mí, ¿verdad? ¿No significa que no me confió? Claire pensó que era terca y ingrata. ¿Por qué eres tan terca? La persona que siempre ha querido es tú, no yo. Solo no se atrevió a decírtelo porque había sufrido una terrible intimidación antes. Tenía miedo de que si un día fallecía, no habría nadie para acompañarte. Así que fingió ir al extranjero a estudiar conmigo y cortó el contacto contigo. Cuando se fue, podías pensar que estaba viviendo una buena vida. Al menos no estarías tan triste, ¿verdad? Solo que no sabía cómo conseguí sobrevivir aquellos 7 años sin noticias de él. Todos los mensajes que le envié fueron como piedras en el mar. Pensé que incluso si no podíamos ser amantes, todavía podíamos ser amigos, amigos con la amistad de los primeros amores. Pero todo eso fue solo lo que pensé. Me dio las fantasías más hermosas del mundo y finalmente las apagó todas, dejándome varada en el mismo lugar. No fue hasta que conocí a Félix que me sumergí de cabeza y me lastimé gravemente. Ahora me dicen que no fue una ilusión pensar que también me gustaba, y que no fue solo un amor caótico y unilateral de mi parte. ¿No parece ridículo? Ya me había tropezado una vez, y no tenía el valor de comenzar de nuevo. Las luces se apagaron, y Rocco fue sacado de la unidad de cuidados intensivos. El médico dijo que por ahora estaba fuera de peligro, pero todavía debía tener cuidado para que la cirugía de cáncer que había tenido antes no tuviera posibilidad de recurrir. Lo trasladaron a una habitación general. Después de despertar, debido a su condición especial, todavía necesitaba recibir algunas infusiones intravenosas y no podía moverse por el momento. Pero no cooperaba con el tratamiento, y las enfermeras no sabían qué hacer, así que tuvieron que venir a buscarme. No tuve más remedio que abrir la puerta y entrar. Mirar sus ojos expectantes me hizo sentir un poco impotente y molesta. Dije con enfado, ¿qué estás alborotando? Si no quieres recibir tratamiento, ¿por qué viniste al hospital? Rocco se quedó con una expresión lastimera cuando le grité, pero no se atrevió a decir nada y aceptó obediente el tratamiento. Al ver que me acercaba a la cabecera de la cama, sacó esa bufanda blanca como si fuera un tesoro precioso. Natalie, en realidad no le di esta bufanda a nadie más. Lo siento. No fue mi intención herirte ese día. Debido a que había pasado demasiado tiempo y mi trabajo era rudimentario en aquel entonces, la bufanda ya se había plegado un poco. Algunos hilos se habían roto, y Rocco los había cosido con otros hilos. Para un joven de buena familia que nunca había hecho tareas domésticas, realmente fue difícil para él. Bueno, te perdono, dije. Al ver mi actitud fría, quería decir algo pero no se atrevió.
Titubeó y tartamudeó. No pude soportar verlo así, así que suspiré con impotencia. Di lo que quieres decir. Después de titubear un momento, finalmente dijo débilmente, ¿podrías venir a verme todos los días? Estoy muy ocupada y no tengo tanto tiempo, respondí. Está bien. También puedes venir cuando estés libre, dijo con inseguridad. Mirando su expresión decepcionada, no pude evitar que se me ablandara el corazón. Vendré cuando esté libre. Muy bien, entonces te esperaré. Recobró de inmediato su vitalidad y no tenía la melancolía y tristeza de antes. Ambos estábamos intentando esconder con esfuerzo nuestra incomodidad y mantener la paz. Después de ser dado de alta del hospital, Robko vino a esperarme para ir a trabajar a mi casa a tiempo todos los días. No pude convencerlo de lo contrario, así que tuve que dejar que me recogiera. Pensé que tal vez algún día, cuando no viera ninguna esperanza conmigo, se cansaría de ello. En realidad, también tenía miedo del día en que se cansara de mi personalidad. ¿Qué haría entonces? Pero medio año pasó, Andel todavía disfrutaba. Sin embargo, no pude resistir más. Había tropezado 2 veces. Una vez fue por él, y otra vez fue por Félix. Parecía que había perdido mi energía y estaba simplemente viviendo una vida superficial todos los días, sin poder reunir ningún entusiasmo. No quería dar este paso, ni quería ser la persona que lo hiriera algún día. En este día, después de una larga preparación mental, lo acompañé a su cafetería favorita. Quería terminar todo en ese lugar agradable. Robko, no perdamos más tiempo de esta manera. No sé cuándo tendré el valor para abrazar una nueva relación. No quiero demorarte más. Ahora que estás en buena salud, ve y haz lo que quieres hacer en el futuro. Ese día, lo dejé solo en la cafetería y me marché sola. Más tarde, bebió mucho alcohol y esperó a que saliera del trabajo abajo de mi empresa, borracho. El fuerte olor de alcohol invadió mis fosas nasales, llenó mi boca y se llevó toda mi respiración, haciéndome difícil respirar. Tuve que agarrarme a él. Las lágrimas cálidas cayeron sobre mis párpados. Estaba llorando de nuevo. En la noche oscura, aquellos dolores del pasado se presentaron de nuevo de forma vívida en la realidad. Resultó que ninguno de nosotros los había olvidado porque eran demasiado dolorosos. Su aliento fluctuaba en mi oído, y su disculpa aplastó la última paja. ¿Podrías darme una última oportunidad? Por última vez, ¿de acuerdo? Natalie, esta vez la decisión es tuya. Puedes dejarlo en cualquier momento. No te forzaré, dijo. Pero, ya no me mereces, Robko. Ya no éramos las personas que solíamos ser. No digas eso, Natalie, me llamó suavemente por mi nombre. Natalie, es todo mi culpa. Esperaré el día en que abras tu corazón hacia mí. No importa cuánto tiempo tarde. Esperar a alguien es demasiado doloroso. No quería desanimarlo porque había experimentado el mismo tipo de espera antes y no tuvo un buen final. Está bien, siempre y cuando no me des deseo. Sin darme cuenta, 3 años habían pasado. Habíamos perdido tiempo y nos habíamos demorado en el camino. La juventud se había ido hacía tiempo y ya no éramos jóvenes. Más tarde, acepté la propuesta de Robko. El día antes de nuestra boda, Félix vino a buscarme. Era la primera vez que lo veía en 3 años. El odio oculto y tardío ya se había disipado con el paso del tiempo. Ahora podía enfrentarlo con calma sin ninguna honda en mi corazón.
¿Qué estás haciendo aquí? No creo que te haya enviado una invitación. Natalie, yo. Llevaba un regalo en la mano y parecía un poco perdido. Después de luchar durante mucho tiempo, finalmente dijo con voz ronca, vengo a pedirte disculpas. Lo siento por lo que pasó antes. Fui un auténtico imbécil. No pude evitar encontrar un poco gracioso. ¿No crees que es un poco tarde para pedir disculpas ahora? Su voz se apagó inmediatamente cuando lo interrumpí así. No pude soportar verlo así y no tenía la paciencia para molestarle. Ya que ya has pedido disculpas, puedes irte. No planeo invitarte a nuestro banquete de bodas. No lo había visto en 3 años, y se había vuelto un poco más maduro. Natalie, feliz boda. Te deseo felicidad. Ella estará. Rocco apareció de repente y agarró firmemente mi mano de lado. Vamos, cariño. Todos los invitados han llegado. No sé lo que pasó con Félix y esa secretaria más tarde, pero eso ya no es asunto mío. Sonreí y seguí sus pasos de cerca. Bueno, vamos.